Bueno, sean entonces todos bienvenidos para el tema de hoy que se titula acerca de, como lo hemos colocado, el tema de hoy se titula El destino y estado de los muertos, que sea de edificación para todos. Bueno, el tema de hoy es algo que, digamos, lo manejamos bastante, ya estamos claros con eso, así que va a ser corto, va a ser un breve repaso, reafirmando lo que ya conocemos en este aspecto. Pero antes de comenzar queremos recordar, ¿no? Cómo comienza siempre estos hitos históricos adventistas, donde el pastor James White nos introduce estos temas, estos puntos de fe, estos hitos, y dice lo siguiente: al presentar al público esta sinopsis de nuestra fe, deseamos hacer muy claro que no tenemos artículos de fe, credo o disciplina fuera de la Biblia. O sea, él quería ser claro de que los artículos de fe no están fuera de la Biblia y no pueden estar fuera de la Biblia. No presentamos esto como si tuviese autoridad sobre nuestro pueblo. O sea, en ningún sentido este resumen de fe tenía algún tipo de autoridad, contrario a lo que hoy día se maneja en la Iglesia Oficial Adventista. Se maneja como un documento oficial, un artículo de fe, un artículo de credo, y con autoridad. Continúa diciendo James White: ni está diseñado para asegurar entre ellos una uniformidad, como un sistema de fe, sino que es una breve declaración de lo que ellos sostienen, y han sostenido con gran unanimidad. O sea, lo que está presentando es, esto no es un credo, no tiene autoridad, no tiene el objetivo de, de crear una uniformidad en el pueblo, o un sistema de fe uniforme, sino simplemente dice que es un consenso, un resumen del consenso al que han llegado. Dice, a menudo encontramos necesario responder preguntas sobre este tema, y algunas veces para corregir falsas declaraciones circuladas contra nosotros y para remover impresiones erróneas que han obtenido de quienes no han tenido una oportunidad de familiarizarse con nuestra fe y práctica. Nuestro único objetivo es satisfacer esta necesidad. Entonces, el único objetivo con el que hace este resumen es que se conozca sumariamente, resumidamente, la fe adventista original, la fe adventista en la que ellos sostenían. Como dice aquí, de la que ellos sostenían y unánimemente, con gran unanimidad. O sea, unánimemente habían llegado a esta conclusión de fe, este resumen de fe. Y es en eso que el número 19 y el 20, que es el que nos corresponde para hoy, en ese resumen de fe, ellos expresaron lo siguiente: que el estado al cual somos, perdón, el 19, que la tumba hacia la cual todos tendemos, expresada por la palabra hebrea Sheol y la palabra griega Hades, es un lugar o condición donde no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Y citan Eclesiastés 9:10. Y bueno, vamos a leer ese versículo. En ese versículo dice lo siguiente: todo lo que te viniere en la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni ciencia, ni industria, ni sabiduría. Entonces, cuando dice el sepulcro, dice mi versión, el sepulcro donde tú vas, allí la palabra que se usa en hebreo es la palabra hebrea Sheol. O sea que dice, porque el Sheol donde vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, bueno, la palabra hebrea Sheol es el lugar de los muertos, ¿no? Según este versículo, dice aquí el sepulcro, en esa traducción de 1909. El sepulcro, a donde tú vas. Entonces está haciendo un contraste evidente el versículo, que las obras que puede hacer se pueden hacer ahora mientras están en vida, porque cuando ya vayas al Sheol,
En el Sheol no hay obra, no hay industria, no hay ciencia, no hay sabiduría. Entonces eso, digamos que fue el texto más claro acerca de esta gran verdad. Y esto tiene como objetivo clarificar la idea que por años se ha mantenido de forma tradicional, que es acerca del infierno. Es el lugar donde la gente es enviada, la gente rebelde o la gente que murió sin fe es enviada, apenas muere, donde hay fuego, donde hay calderas, donde son castigados por sus pecados. Entonces, ese es el concepto que se ha manejado por años de el lugar donde van los muertos. Sin embargo, aquí dice que el lugar donde van los muertos es el sepulcro, en el hebreo Sheol, y no hay obra, no hay industria, no hay ciencia, no hay sabiduría, o sea, no hay ningún tipo de conocimiento. Y bueno, eso es lo que dice el hito número 19. La palabra hebrea Sheol, el sepulcro, como lo traduce mi versión. Si buscáramos, no, esta es la única versión que tenemos aquí. Vale. Aquí se menciona que la palabra hebrea Sheol es la misma que luego se usa en el Nuevo Testamento con la palabra Hades. Para eso vamos a ir al Salmo 16, versículo 10. Donde se menciona otra vez la palabra. En el Salmo 16, versículo 10, en este salmo, David expresa lo siguiente: no dejarás mi alma en el sepulcro. O, en hebreo, Sheol. No dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, este versículo del Salmo 16:10 es interesante o es importante porque si nosotros vemos este versículo referido en el Nuevo Testamento, cuando aquí dice Sheol, vamos a ver qué palabra se usa en el Nuevo Testamento, qué palabra griega. Y para eso tenemos que ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 27. Allí, en ese versículo, encontramos justamente Pedro explicando la condición de Jesucristo, de su muerte y su resurrección. Y en ese contexto, para entender o para fundamentar el hecho de que Jesucristo no debía corromperse o morirse, o sea, no debía su cuerpo ser descomponerse en la tumba, él cita este salmo, el Salmo 16, versículo 10, y dice así: que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Pero cuando nos vamos aquí a la palabra infierno, en griego es la palabra griega Hades. Entonces, de allí se encuentra esta declaración. ¿De cuál declaración? De que la tumba o el sepulcro, hacia donde todos vamos al morir, se le designan en hebreo Sheol y en griego Hades. Es el lugar, la tumba, el sepulcro. O sea, cuando aquí dice infierno, realmente la palabra es sepulcro, porque viene del hebreo y ya en el Salmo 16 se traduce como sepulcro. Entonces, la palabra infierno es una palabra que se coloca aquí, pero la palabra original es Hades, el lugar de los muertos. Pero, obviamente, son palabras griegas, son palabras que vienen de un contexto diferente, pero el concepto
el significado de esta palabra en la Biblia debe ser obtenido por la misma Biblia. No debemos buscar el significado de la palabra fuera de la Biblia, en el uso que le daban los griegos, en su contexto griego, porque esta palabra tiene que tener el contexto del escritor bíblico. Y el escritor bíblico la pone como, el concepto bíblico que se plantea es, bueno, en el Hades es el lugar donde están los muertos, el sepulcro. Y como ya vimos en Eclesiastés 9:10, dice que allí, en ese lugar, en el Sheol, no hay obra, no hay industria, no hay ciencia, no hay sabiduría, no hay ningún tipo de conocimiento. Entonces, donde quiera que aparezcan estas palabras, si es en griego la palabra Hades, debe entenderse como el sepulcro, como el lugar donde están los muertos, la tumba. Bueno, esta palabra ocurre 11 veces, la palabra griega Hades. Y tenemos, por ejemplo, Mateo 11:23. Vamos a ir haciendo vamos a ir rastreando la palabra en el Nuevo Testamento. En Mateo 11:23 se dice: tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada. Porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Entonces aquí la palabra infierno es sepulcro. Lo que quiere decir entonces que Capernaum iba a ser derribada hasta los sepulcros. O sea, hasta convertirse en una ciudad muerta. Mateo 16:18 es el otro texto que nos menciona este versículo y que se usa esta palabra Hades, y dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, o sea, el sepulcro, no prevalecerán contra ellas. No va a morir, pues la muerte no va a poder destruir a la iglesia. Lucas 10:15, una vez más también se usa aquí esa palabra Hades. La misma idea: tú, Capernaum, que hasta los cielos estás levantada, hasta los infiernos, hasta los sepulcros serás abajada. Es Lucas 10:15, y Lucas 16:23 nos lo plantea de la siguiente manera: y en el infierno alzó sus ojos. O sea, está hablando de la parábola o alegoría del rico y Lázaro. Y dice: y en el infierno, en el sepulcro, en el Hades, alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y Lázaro en su seno. Entonces este es el único versículo que pareciera que da un concepto, el concepto que todo el mundo maneja hoy día del infierno, porque habla de conciencia de los muertos y tormento en fuego. Pero no es lo que significa el resto de los pasajes bíblicos. Hechos 2:27 ya lo vimos: no dejarás mi alma en el Seol, en el sepulcro, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Bueno, eso se aplica a Jesús, pero Jesús, cuando se dice esto, es que en su cuerpo no fue dejado en el sepulcro, allí en la tumba de José. O sea, allí estaba su alma, allí estaba su cuerpo. Y dice: no dejarás que tu santo vea corrupción. O sea, no se permitió que el cuerpo de Jesús llegase hasta durase más de 3 días, que es cuando comienza a descomponerse el cuerpo en la tumba. Entonces por eso es que dice que no dejarás mi alma allí en el Sheol. O sea, no vas a abandonarme allí. El versículo 31, Hechos 2:31, dice lo mismo. Viéndolo antes, está hablando de David, ¿no? Dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, de que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. O sea, aquí la palabra infierno es sepulcro. Su alma no fue dejada en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. Apocalipsis 1:18 también se usa la palabra Hades, y allí se dice: el que vivo he sido muerto, y aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Aquí es: y del sepulcro. Tengo las llaves del sepulcro y de la muerte, las llaves de las tumbas.
Apocalipsis 6, 8. Vamos a ver qué nos dice. Dice, mira, es un caballo amarillo y el que lo montaba sobre, el que lo estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte y el infierno le seguía, o sea, el sepulcro. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Es el Sheol. Le seguía. Y uno de los más significativos es Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 al 14, porque dice, hablando del fin de los 1000 años, dice, el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. O sea, la muerte y el sepulcro, el Hades, el Sheol. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Entonces, en todos estos, que se usa, claro, la palabra infierno, se traduce como infierno, sin embargo se presenta que es el lugar donde están pues los muertos, no se presenta eh, el concepto católico del infierno, exceptuando evidentemente Lucas 16, donde se menciona esa famosa parábola del rico y Lázaro. Entonces, ¿qué tenemos? La palabra, el término hebreo Sheol, como se usa en el Antiguo Testamento, es por consiguiente el mismo en significado con el griego, con la palabra griega Hades, como se usa en el Nuevo. Porque ese es el significado, el lugar de los muertos. Eh, en otras palabras, el Hades de Cristo y de los apóstoles es el Sheol de Moisés y los profetas. Es el lugar donde van los muertos, donde ya ha dicho Eclesiastés 9:10 que no hay obra, no hay industria, no hay ciencia, ni hay sabiduría. Esto se reafirma con otros versículos que dicen que de los cuales se entiende que el estado al cual somos reducidos a la muerte es uno de silencio, inactividad y completa inconsciencia. Textos como el Salmo 146:4, que dice lo siguiente: saldrá su espíritu, tornaráse en su tierra, en aquel día perecen sus pensamientos. Está hablando de por qué no tenemos que confiar en los príncipes ni en los hombres, porque cuando sale su espíritu, vuelve a la tierra, su cuerpo vuelve a la tierra. Y en ese mismo día sus pensamientos perecen. O sea, la actividad mental perece, deja de ser. No hay pensamiento. Al morir, después que se muere, no hay pensamiento. Otro texto, ya lo vimos, Eclesiastés 9, pero esta vez es el versículo 5 y 6. Dice lo siguiente: los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. O sea, aquí está hablando ya directamente de los muertos. Y está diciendo que en qué estado se encuentra el que muere. Dice, su memoria es puesta en olvido. O sea, se olvida, no tiene ya más recuerdos. Dice el versículo 6, también su amor y su odio y su envidia feneció ya. Ni tiene ya más parte en el siglo en todo lo que se hace debajo del sol. O sea, no tienen parte, no tienen actividad, no pueden tomar parte de lo que se hace en el mundo de los vivos. Pero no es que están por allí y que no tienen permitida la entrada, no, es que eh, todo sentimiento y todo pensamiento deja de ser. Su memoria deja de ser, su pensamiento deja de ser, sus sentimientos dejan de ser. Es entonces un estado de completa inconsciencia. No hay conciencia en la muerte.
Daniel 12:2 también es otro texto citado y dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, aquí se habla de la muerte como un sueño. Los que duermen en el polvo serán despertados, o sea, se presenta como la condición de los que están muertos. Están dormidos, están como dormidos. Y se usa la palabra despertar como sinónimo de la resurrección. Entonces, básicamente son estos versículos los más claros, los más contundentes. Por eso son colocados allí en el resumen de fe. Y bueno, básicamente es todo lo que se podría... O sea, se puede decir muchas más cosas, pero básicamente esto es el resumen. Esto es lo más claro y contundente que se opone a esa teoría, esa doctrina de la inmortalidad del alma, de la conciencia de los muertos. Entonces, bueno, la pregunta sería si hasta aquí lo hemos comprendido y si hay alguna pregunta al respecto. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofetica.com. Que Dios te bendiga.